La educación superior en Colombia incluye programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado. Puedes estudiar de forma presencial, virtual o combinada. Hoy, más de 2,4 millones de jóvenes están matriculados, pero la cobertura es desigual. En Bogotá supera el 70%, mientras en zonas rurales no alcanza el 20%. Hay unas 300 instituciones. El 60% estudia en universidades privadas y el 40% en públicas como la Nacional o la de Antioquia. El acceso sigue siendo un reto. Aunque existen programas como Matrícula Cero, muchos aún dependen de créditos como ICETEX. Solo el 20% de los programas tienen alta calidad. Investigación, innovación y empleabilidad siguen siendo desafíos clave. La educación virtual crece. Ya el 25% de los programas son online o híbridos. Pero la brecha digital aún limita a muchas regiones. El 75% de los graduados consigue empleo en el primer año, pero el salario promedio va entre 1,5 y 2,5 millones, según la carrera. La educación superior avanza, pero aún hay mucho por mejorar para que sea más equitativa, accesible y de calidad. La educación superior en Colombia es un reflejo de su contexto político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Cada uno de estos factores moldea quién accede, qué se enseña y cómo se construye el futuro de miles de jóvenes. En este video, exploraremos los 6 principales elementos que influyen en la educación superior en el país. El primer aspecto que analizamos es el político. En Colombia, el Estado juega un papel clave en la educación superior, define políticas, regula la calidad y financia muchas universidades. Programas como Matrícula Cero y Generación E han sido fundamentales para ampliar el acceso gratuito a la universidad pública. Gracias a estas políticas, miles de jóvenes han podido ingresar a la educación superior. Pero hay un problema. Estos programas dependen del gobierno de turno. Con cada cambio presidencial, surgen dudas sobre su continuidad. Esto crea incertidumbre y afecta la planificación a largo plazo. Además, en regiones afectadas por el conflicto armado, la inseguridad limita el funcionamiento de universidades. En lugares como el Catatumbo o el sur del Chocó, mantener una sede estable sigue siendo un gran desafío. En resumen, la estabilidad política influye directamente en el acceso, la financiación y la calidad de la educación superior. El segundo factor clave es el económico. En Colombia, la alta desigualdad de ingresos limita gravemente el acceso a la educación superior. Muchas familias no pueden cubrir los costos de matrícula, manutención o materiales. Esto es aún más crítico en épocas de crisis económicas, cuando los presupuestos familiares se reducen drásticamente. En universidades privadas, un semestre puede costar más de 10 millones de pesos, algo inaccesible para la mayoría. Aunque existen mecanismos como el ICETEX, muchos estudiantes terminan con deudas que arrastran por años. A esto se suma un mercado laboral limitado. El desempleo juvenil sigue siendo alto, y muchos recién graduados no logran emplearse de inmediato, lo que desincentiva la inversión en estudios largos. Un estudio reciente reveló que el 43% de los nuevos profesionales en Colombia tarda más de 6 meses en conseguir su primer empleo. En conclusión, el contexto económico influye directamente en la matrícula, la permanencia y el éxito en la educación superior. El tercer factor que analizamos es el sociocultural. En Colombia, la educación superior aún se percibe como una vía clave para mejorar la movilidad social. Cada vez más jóvenes buscan formarse en la universidad, motivados por el deseo de mejorar sus oportunidades laborales y garantizar un futuro mejor para sus familias. Pero no todos parten del mismo punto. En zonas rurales y entre comunidades indígenas y afrocolombianas, el acceso sigue siendo desigual. Las barreras geográficas, económicas y culturales dificultan la entrada a la educación superior. A esto se suma un cambio generacional. Hoy muchos jóvenes valoran más las carreras técnicas y tecnológicas, por ser más cortas y conectadas con el mercado laboral actual. Como respuesta, varias universidades han comenzado a ofrecer programas dirigidos a comunidades étnicas, a personas con discapacidad y a sectores históricamente excluidos, fomentando la inclusión y la diversidad. En resumen, el entorno sociocultural influye en quién accede a la universidad,
qué carrera elige y cómo imagina su futuro. El cuarto factor que analizamos es el tecnológico. Desde la pandemia, la educación virtual dejó de ser una alternativa y se convirtió en una necesidad. Hoy, muchas universidades en Colombia ofrecen programas en línea, clases híbridas y plataformas educativas como Moodle o Blackboard. Esto ha ampliado el acceso a la educación superior. Sin embargo, persisten grandes desigualdades. En zonas rurales o apartadas, la falta de conectividad y equipos adecuados limita seriamente el acceso a estas tecnologías. No todas las instituciones están al mismo nivel. Las universidades de grandes ciudades cuentan con laboratorios virtuales y herramientas de realidad aumentada, mientras que muchas otras aún enfrentan retos básicos de infraestructura y capacitación docente. Por ejemplo, en Bogotá hay universidades que ofrecen experiencias educativas inmersivas, mientras en municipios pequeños aún luchan por garantizar una conexión estable a Internet. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para cerrar brechas en la educación. Pero si no se abordan las desigualdades digitales, también puede ampliarlas. Aunque no siempre lo notamos, el factor ecológico también está influyendo en la educación superior en Colombia. Cada vez más universidades promueven programas sobre sostenibilidad, energías renovables y cambio climático. La conciencia ambiental ha llegado al aula y también al campus. Muchas instituciones están apostando por prácticas ecoeficientes, ahorro de energía, reciclaje, construcciones sostenibles, pero también enfrentan retos ambientales serios. Deslizamientos, inundaciones y otros eventos climáticos pueden interrumpir el calendario académico, sobre todo en zonas vulnerables. Hoy, los estudiantes no solo quieren aprender sobre medio ambiente, también esperan que sus universidades actúen con coherencia y responsabilidad. La Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y EAFIT han liderado iniciativas de campus sostenibles en Colombia, integrando la sostenibilidad a su infraestructura y cultura institucional. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, la educación superior debe adaptarse, no solo en sus contenidos académicos, sino también en cómo opera y construye su futuro. Finalmente, llegamos al factor legal. En Colombia, todo el sistema de educación superior está regulado por un marco normativo riguroso. Para que una universidad ofrezca un programa académico, debe cumplir con exigencias legales de calidad, acreditaciones y registros ante el Ministerio de Educación Nacional. Estas normas buscan garantizar que los estudiantes reciban una formación seria, con docentes cualificados, infraestructura adecuada y pertinencia académica. También se ha fortalecido la regulación sobre educación virtual, especialmente en temas de protección de datos y ciberseguridad. Además, hay una presión social y legal creciente para defender los derechos estudiantiles, acceso gratuito, participación en la toma de decisiones y calidad del servicio educativo. Un ejemplo claro es la Ley 1581 de 2012, que obliga a las universidades a manejar con responsabilidad los datos personales de los estudiantes, algo clave en esta era digital. El marco legal no solo regula lo que las universidades pueden hacer, también define sus deberes con los estudiantes y su papel en garantizar una educación superior con calidad, equidad y transparencia. Como hemos visto, la educación superior en Colombia no está aislada. Depende profundamente de los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales. Comprender estos elementos es clave para construir una universidad más equitativa, inclusiva y preparada para los desafíos del futuro.